Hola, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que ustedes siempre se conectan para, como siempre les digo, abrir la mente a las múltiples posibilidades del ser humano, de la mentalidad, del mundo, del misterio, de las curiosidades y de las cosas que nos llaman la atención, porque este es un espacio en el que hablamos de absolutamente todo que sea parte precisamente del misterio, cosas que no podemos entender, resolver, cosas que podemos analizar desde muchas perspectivas. Y desde hace días hemos venido aquí desarrollando unas entrevistas bien interesantes a las cuales he denominado testimonios de ultratumba. Y le puse así porque son casos en los que ciertas personas se han enfrentado a situaciones complejas, algunas han vivido momentos de terror, otras de dolor incluso. Y aquí en este espacio pues tenemos los micrófonos abiertos para escuchar esos testimonios, porque para mí es muy importante poder contar con aquellas personas que se atreven, que se lanzan a decir lo que les ha sucedido, cómo vivieron esas experiencias, incluso cómo transformaron su vida esas experiencias. Y eso es lo más importante y lo que más me gusta destacar. Pero entonces hace días, Rubiel Hernández, a quien ustedes conocen porque ha estado aquí en Ventana del Misterio muchísimas veces hablando de varios temas, me escribió y me mandó unas fotografías que me parecieron muy interesantes que vamos a analizar el día de hoy. Esas fotografías hacen parte de dos lugares muy reconocidos en Colombia. Uno es el Salto del Tequendama y otro es Armero, dos lugares llenos de historia, de misterio, de dolor, de terror, y por eso las traemos aquí a colación. Pero como les digo, eso fue gracias a Rubiel Hernández, que está de nuevo aquí, como siempre, invitadísima, y para mí siempre ha sido un placer poder contar con ella en todos los espacios en los cuales nos encontramos. Ruby, gracias, como siempre, por estar aquí conectada en Ventana al Misterio. La idea, como tú lo dices, es analizar desde diferentes perspectivas un fenómeno que no deja de ser extraño, asociado a lugares que históricamente han tenido arraigado allí dolor y que además se han venido transformando con el paso del tiempo a un dolor que va creciendo, ¿no? Entonces, pues la idea es que podamos dar el contexto y escuchar los testimonios de aquellos que nos acompañan y que tuvieron la opción de presentarnos este material que tenemos en la noche de hoy. Así es, Ruby, como muy bien lo decía, son lugares que son muy característicos, que hacen parte de todas esas leyendas de misterio que escuchamos y que se mantienen vigentes hasta el día de hoy en nuestro país. Ruby, yo quiero que empecemos por el Salto del Tequendama, que es un lugar que es muy conocido como el lugar donde está la Piedra de los Suicidas. Y este es una cascada muy alta que se encuentra muy cerca de Bogotá y en la cual hay una cantidad de leyendas. Incluso hay una leyenda que está relacionada con la creación de la misma ciudad. Pero además de eso, pues siempre se le ha vinculado a ciertos suicidas que iban hasta ese lugar, y todo empezó a surgir por una historia muy curiosa. Y digo que curiosa porque a inicios de los años 70, 80, había un periodista, de ese típico periodista de periódico de alerta, de esos periódicos que llamaban la atención, de esos periódicos amarillistas, que empezó a sacar las noticias de quienes iban a ese lugar y se lanzaban al precipicio. Y este señor se volvió bastante famoso y reconocido precisamente por eso. Y después, con el paso del tiempo, también se dieron cuenta un poco, y eso hace parte de la leyenda, que él de alguna manera se inventaba algunos hechos que sucedían allí. Lo cierto es que ese lugar siempre ha estado rodeado de dolor y de tragedia.
¿Qué sabe Rubiel Hernández? ¿Qué más nos puede contextualizar sobre este lugar en específico? Y quiero primero escucharla a ella y luego vamos a pasar al testimonio que tenemos con otro personaje que estuvo hace muy pocos meses en ese lugar. De la historia del Salto del Tequendama tenemos mucho que contar porque, claro, nosotros conocemos la historia moderna, pero el Salto del Tequendama desde la época en que habitaron los muiscas el territorio nacional eh, a, está asociada a cuestiones oscuras o que tienen que ver con esa parte oscura del alma humana. En Tunja, en el lugar que hoy se conoce como el Pozo de Donato, la historia arranca desde allí. Hay dos hermanos que tienen relaciones sexuales y que son descubiertos por su mamá. Ellos tienen que huir porque la mamá está pues muy alterada por esta situación, por supuesto. Le cuenta la historia a todos los pobladores empiezan la persecución al par de hermanos. Y ellos terminan inmolándose, es la primera historia de inmolación en el Salto del Tequendama. Entonces, casi que desde la época de los muiscas estamos hablando de una sucesión de cosas muy oscuras que ocurren en el Salto del Tequendama. Algunas excavaciones del territorio, algunas excavaciones de la parte arqueológica en el territorio, incluso han dado muestras de que hubo una civilización anterior a la muisca, probablemente, porque los muiscas no se caracterizaban por el canibalismo y estos restos tienen algunas características de sociedades caníbales que habitaron alrededor del Salto del Tequendama. Desde allí la historia siempre lo ha tenido como un lugar sagrado, como un lugar oscuro y mágico, y cuando empezaron a ocurrir estos fenómenos en que las personas iban allí para autoliquidarse, pues no ha parado la sucesión de historias alrededor del Salto del Tequendama. Está la historia del cronista que tú decías, en efecto, el tipo hacía poemas y hacía inscripciones extrañas que le metía en la ropa a la gente cuando ya sabían que se iba a suicidar, un poco macabro, ¿no? Porque además sabían que la persona iba por esta situación y no la detenían esperando poder tener la chiva para alguno de sus medios a los que ellos reportaban. Y pues no solamente es eso, la cantidad de historias de personas que allí pues terminaron con su existencia, sino también es el hecho de que quienes de pronto no iban al Salto del Tequendama con esa intención, pues sentían la necesidad de lanzarse. Habían muchos que incluso decían que querían lanzarse por el solo hecho de visitar el lugar. Entonces ya por todas estas situaciones que desde épocas que no podemos en este momento referenciar, se vienen presentando este tipo de situaciones, ese es un lugar que se asocia con la pérdida, con la oscuridad, con cosas muy negativas y que de hecho hoy día tiene una cantidad de policías y de gente de seguridad custodiando el área precisamente para evitar esa misma connotación que tuvo con mucha fuerza entre los años 40 en adelante, dada pues las características de incluso personas que venían fuera de Bogotá a hacer ese hecho porque sabían que era certero. Entonces se tienen expedientes de personas que venían de diferentes partes del país cuyo único objetivo era pues terminar allí con su vida. Sí, como muy bien lo explicaba Rubiela, este lugar se volvió mítico precisamente porque después de tantos rumores y escuchar que la gente iba hasta allí precisamente para terminar con su vida, pues poco a poco se fue popularizando. E incluso es muy cierto eso que cuenta la leyenda, que a muchas personas incluso les da miedo ir hasta este lugar porque sienten como si hubiera una energía particular que los llamara a cometer este tipo de actos. Poco a poco se ha ido transformando también, digamos, este espacio. Antes fue un hotel, hasta allí llegaban personas después a hacer ciertos rituales, se volvió una especie de lugar en el que iban gente a practicar cosas indebidas, llámelo como ustedes quieran, brujería, magia, mejor dicho, hacer cosas que de alguna manera, según algunos expertos, esto hacía o potenciaba precisamente que esa energía del lugar se siguiera manteniendo. Hace unos años, la Secretaría de Cultura
decidió acoger este espacio y ahora esto es un museo y poco lo quieren relacionar precisamente con todo el tema de lo que le estamos contando, tema de brujería, tema de personas que van hasta allí para culminar con su vida y han ido tratando de transformar ese concepto que tienen del lugar, pues para que se vuelva una cosa mucho más turística, porque realmente es muy imponente y muy bello ese lugar. Pero pasando a la historia que tenemos hoy, precisamente por aquí tenemos a un conocido de Rubiela, él es Elkin David Hernández, que precisamente vivió un hecho particular allí en el Salto de Tequendama y por eso es bienvenido esta tarde aquí en Ventana al Misterio. Gracias, Elkin, por estar acompañándonos el día de hoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Elkin, vamos a empezar mostrando una fotografía. Este es el Salto del Tequendama y esta es una fotografía que usted tomó allí. La voy a poner completa para que ustedes puedan ver un poco más claro lo que está en el círculo rojo, que si lo vemos un poco con detenimiento pareciera ser una sombra. Pero entonces vamos a ir desarrollando esta historia de a poco, Elkin, porque yo sí quisiera que nos contara cómo pudo usted obtener esta fotografía. Uno, ¿hace cuánto estuvo en ese lugar y por qué decidió ir hasta allá? Listo. Bueno, esa fotografía fue más o menos hace unos 4 meses. Yo soy un integrante de una banda que se llama Tapias de Pilatos, que tocamos un metal oscuro y pues es basado en historias oscuras de Bogotá y Colombia. Todas las letras están basadas en algún suceso donde haya sucedido algo de bastante dolor o que sea una historia muy fuerte. Real, sí, porque el concepto de la banda es hablar de la oscuridad, pero real, que haya sucedido de verdad. Entonces decidimos ir al Salto porque queríamos tomar unas tomas fotográficas para hacer un clip, unas tomas de fotografía y unas tomas de video. Y fuimos con un amigo, pues que sí tiene unas prácticas ya más, ¿cómo les diría yo? Sí, él practica más santería y este tipo de cosas, y él quería dejarle luz a las personas que han fallecido en este lugar. Entonces, pues aprovechamos, nosotros tomamos nuestras fotos y él iba a llevar a hacer su ritual de luz. Entonces, cuando íbamos caminando, bueno, para llegar a este lugar, la carretera es muy angosta, ¿no? Súper angosta, no está pegado a esa, ¿cómo le decimos? Esa protección que tiene para que no salgan los carros, a esa especie de reja. Entonces uno va muy pegado ahí y los carros pasan muy veloz, o sea, toca súper pegado a esa reja. Y mi amigo nos dijo, tomen una foto ahí que yo creo que va a salir algo. Fue como que dijo, tomen fotos que yo creo que vamos a ver algo. Entonces, pues no, yo tomé fotos, pero pues no pensé que fuera a salir algo, ¿no? Y yo era más enfocado en lo que quería que eran las fotos. Pero sí le tenía cierto respeto al lugar porque había visto, pues yo sé que el lugar energéticamente es muy pesado, es muy fuerte. Sí le tenía mucho respeto, le tengo mucho respeto al lugar, la verdad. Llegamos a una parte donde hay una placa donde de alguien que falleció ahí y la familia le puso esa placa, ¿no? De alguien que seguramente también se quitó la vida en ese lugar. Y cuando llegamos al lugar, el lugar todo está enrejado, pero hay un huequito que la gente hizo donde uno se puede meter por ahí para llegar a la piedra del suicida. Entonces nos metimos por ese hueco y cuando ya entramos al lugar, pues sí, el lugar tiene una energía fuertísima, es fuerte, es como triste. Es un lugar muy desolador, hay como un casalote ahí extraño, y pues él hizo su ritual de luz, pero yo tenía muy ansiedad de irme de ahí, mucha ansiedad de irme de ahí, porque si la energía es fuerte y le tenía respeto, no sé si era que yo ya Sí, iba con una mentalidad de algo, pero sí sí se siente mucho respeto ahí, o sea, no quería bajar más de ahí. Elkin, yo sí quisiera que nos explicara un poco de qué se trataba el ritual de luz que usted dice que hizo su amigo, o sea, el que llevaba, qué objetos llevaba, ustedes participaron de este ritual, ¿cómo lo hizo? No, nosotros no participamos. Él lo que hizo fue llevar velas y hacer unas oraciones y dejar esas velas ahí para que las almas devoren esa luz. Sí, entonces pues eso es muy energético porque pues las almas allá agradecen bastante la dejada de la luz, ¿no? Que les dejen luz allí. Entonces dejó la luz, las velas en unos lugares que él sentía que ahí iban a venir.
como que aquí sentía la energía, entonces él fue dejando las velas ahí y hacía las oraciones. Entonces ya mientras tanto, pues nosotros estábamos ahí compartiendo con él porque pues teníamos el objetivo de Ujú. las fotos y también de acompañarlo en su ritual. Elkin, y cuando usted dice que justo en ese punto, que es el punto característico, digamos que de todo ese lugar, llegan ustedes y usted empieza a sentir que es cierto, es muy cierto, y en muchos casos y en muchos testimonios los hemos escuchado y visto, que cuando en algún sitio suceden tragedias, pues pareciera que esos lugares se cargaran con la energía y efectivamente, pues uno se da cuenta de eso porque pues se siente algo diferente, algo particular. Pero usted personalmente, ¿qué fue lo que sintió cuando se paró en ese punto específico? Bueno, la verdad es que fuimos, yo desde que llegué al hotel, porque arrancamos fue desde el hotel porque es donde se puede como parquear, fuimos a desayunar y bueno, y preguntamos historias sobre el lugar. La gente de los tolditos nos contaron historias, ¿no? Pues ya nos han comentado que la energía del lugar era pesada y hablan mucho desde lo que nos comentó Ruby, de la parte de los indígenas. O sea, hay muchísimo respeto como por lo que los indígenas hicieron allí. Hubo mucho ritual indígena. Entonces la persona que nos atendió sí nos dijo que sentía más energías y veía muchas más cosas ahí. No sé si de pronto es sugestión de uno, ¿no? Porque a veces la sugestión hace que uno saber que ahí pasó algo, pues uno mismo se sugestiona y puede que si yo no supiera que había pasado cosas no sintiera nada, ¿no? Pero pues se siente es como ansiedad. Yo en el momento sentiera como ansiedad y respeto de llegar allá, como bueno, vamos a llegar allá y qué tal uno de pronto, si le empiezan las voces que uno tiene de las cosas que han pasado, le empieza a llamar uno que se meta más, o bueno, todas esas historias. Pero ya cuando íbamos a subiendo, la ansiedad como de eso, del respeto del lugar, de que no nos fuera a pasar nada malo, de verdad se sentía así. Ya cuando vemos la lápida, pues uno ya ve más que es más serio, ¿no? Pues realmente hay gente que se ha quitado la vida ahí. O sea, ya es más sentido, ya hay como una ansiedad. Pero cuando pasamos allá al lugar y entramos y ya estuvimos como en ese pastal con esas ruinas y todo, ahí lo que se siente es tristeza. Es triste, es un lugar triste, hay una tristeza ahí. Se siente desolador. Ya no es Sí, como ansioso, sino como desolador. Y más o si la energía menos, es fuerte. claro, más o menos cuánto tiempo estuvieron ustedes ahí en ese proceso de tomar las fotografías mientras el compañero hacía el ritual y todo lo que ustedes necesitaban para lo que ya nos comentaba que el objetivo realmente era ir a sacar unas imágenes para luego hacer un video. Como unos 20 minutos, ahí estuvimos. Ok, y ya estamos viendo aquí en pantalla la imagen nuevamente y yo sí quisiera que nos contara, Elkin, entonces, ¿cómo se dieron cuenta después de esta fotografía? ¿Ustedes toman la foto, se van con tranquilidad o cómo se dan cuenta después o al instante de esto que pareciera ser una especie de sombra que está justo como en la punta del salto? Bueno, listo, ya llegué aquí como a examinar los materiales para hacer el video, porque la canción de la que vamos a hacer el video se llama La Laguna de los Muertos, que es sobre el Mm. fondo del Salto del Tequendama, que es donde caen las personas, que tiene ese nombre. Entonces, ya cuando estaba viendo, primero está esa fotografía y también hay un video. Entonces, yo primero la vi en el video. Cuando, cuando mi hijo dije, grave ahí que vamos a ver algo, ahí entonces está la voz de él diciendo eso y cuando yo veo al fondo está esa silueta. Ya me causó mucha curiosidad y yo asocié mucho la silueta porque dentro de las imágenes que manejamos en la banda del concepto, hay una imagen que usamos que es la de la persona, una persona que se quitó la vida ahí en los años 20 que se llamaba María Prieto, que era muy joven, tenía como 20 años. Ella era de Sogamoso y se vino a Bogotá ilusionada porque se iba a casar con un muchacho de Bogotá y ese muchacho de Bogotá la dejó plantada. Entonces ella ante eso como que sintió, fue muy duro el golpe emocional. Ella se fue al Salto del Tequendama, se hizo tomar una foto y cuando se dieron cuenta, y bueno, y cogió la foto y se la tomó y cuando se dieron cuenta ella ya no estaba porque se había suicidado en el Salto. Entonces hay muchas polémicas sobre esa foto porque dice que bueno, que en esa época no había fotos instantáneas y ella alcanzó a notar unas cosas
en la foto, bueno, pero esa es la historia original de la foto, realmente la persona que sale ahí sí se quitó la vida. No sé cómo le anotaría el mensaje y todo, pero entonces esa imagen cuando yo la conocí hace muchos años, porque yo investigué mucho sobre historias como de este tipo de Bogotá, esa imagen me llamó mucho la atención porque pues es muy desoladora y la utilizamos para los videos. Entonces, cuando yo vi en el video que nosotros grabamos, pues ahí me di cuenta que era ella, porque es que es exacta, es igualita, es muy igual, idéntica. Y ya después, cuando vi el video, después corrí y la vi en la fotografía y la vi, o sea, la vi muy real, la asocié de una. Entonces, no sé si es asociación mía o realmente es la imagen, pero yo se la mostré a muchas personas y todo el mundo la veía. Y de ahí viene como esa historia, además que la foto es muy curiosa porque ya esa imagen está como apuntando abajo al salto, ¿no? Está como señalándolo, como señalando ahí abajo. Y ya la gente le encontró muchas más cosas ahí hasta en la esquina de arriba del lado de izquierdo se alcanza a ver como un demonio que la está mirando y bueno, y hay otras cosas ahí curiosas en esa foto. Bueno, yo sí tengo que decir algo aquí bien importante y es que efectivamente y sin duda alguna este es un lugar que puede tener una cantidad de misterio o que está rondado de misterio, eso es indiscutible. Es indiscutible también que allí, hasta allí haya llegado muchas personas precisamente a cometer un acto cruel contra su propia vida. Y que también las leyendas alrededor de este lugar en específico, pues como nos decía Rubio, vienen de tiempos remotos y poco a poco se han ido construyendo nuevas leyendas. Eso, sin duda, es real. Ahora, la fotografía. Hay que entender algo, y es que, pues para Elkin, estas historias son importantes. Él conocía de antemano, por supuesto, la historia del lugar, el contexto del lugar, lo que pasaba allí. Y me parece muy curioso una cosa, Elkin, y es que usted relacione precisamente la fotografía con aquella leyenda o aquella historia mejor de esa mujer que también está reportada en muchísimos libros, en muchísimas historias, incluso en el proceso, las historias orales que se cuentan respecto a este lugar. Entonces, eso sí me parece curioso que lo relacione. Ahora, podría ser también lo que dice el mismo Elkin. Él fue ya con la perspectiva de lo que sucedía allí y quizás puede ser lo que muchos llaman una paraidolia, que es esa imagen que va creando nuestro cerebro debido a ciertas cosas que conocemos o que empezamos a relacionar y que suceden en otros espacios. Pueden ser múltiples las razones, múltiples los análisis que saquemos de esta fotografía, porque claramente si la empezamos a ver con más detalles, entonces podemos imaginar lo que decía Héctor. No, arriba parece que hubiese un demonio, al lado parece la señora que nosotros vimos en la fotografía y que utilizamos para nuestra banda y la historia que muy bien investigó Elkin hace bastantes años. Pueden ser múltiples las posibilidades, pero como yo siempre les digo en este canal de YouTube, lo importante es lo que se vive, es la persona que cuenta esta historia. Y aquí, además de la fotografía, yo creo que lo más importante fue la sensación que vivió Elkin allí en ese lugar, porque sin duda alguna este lugar sí es bastante impactante. Y mi pregunta o quisiera, Elkin, redondear con usted esta historia. Después de esto, ¿qué sucede? ¿Qué siente usted? ¿Cómo vive también esta experiencia tan particular que le sucedió en este lugar? Pues para mí fue muy curioso y fue como, pues para mí, con respecto a la banda y todo, me pareció muy bueno, porque fue una señal muy interesante de que justo ella se manifieste cuando nosotros todo el concepto relacionado con esa historia, sí, es que esa historia la banda la marca demasiado. Entonces, para mí fue muy interesante esa manifestación y sea real o no, yo la siento muy original y muy parte de lo que es de la banda y de mí, porque pues yo le he dado mucha voz a muchas historias de Bogotá y Colombia que la gente no conoce y lo hago porque lo hago con mucho cariño y porque me gusta.
Entonces, no sé, de pronto el hecho de hacer que la gente se interese por saber quién era y todo eso me parece muy, muy, muy bueno, muy interesante. Me siento como que es mucha coincidencia, pero es una coincidencia buena. Pero no me sentí mal, no, no hubo sentimientos de, no, solo lo único que sentí malestar fue en el lugar sí, de verdad, es pesado y la gente Claro. que quiera bajar más, pues mis respetos, porque a mí se me dio mucho miedo, la verdad, profundizar más en ese lugar, en ese monte, como ir caminando hacia la piedra del suicida, sí me parece arriesgado. Sí, y yo quisiera que Rubiela nos ayudara a analizar un poquito también esa imagen. Qué opina Rubiela de la imagen y de lo que le sucedió precisamente a Elkin y a sus compañeros cuando fueron hasta ese lugar? Lo que tú decías es muy cierto, pero hay diferentes cosas que podríamos revisar. Si lo vemos desde la perspectiva científica, muy seguramente podemos hablar de esa comparación que hace nuestro cerebro de manera inevitable al encontrar formas humanas. Es algo que está dentro de nosotros, par de cosas que no dejan de llamar mi atención, y es el hecho, pues, uno, que sea ese lugar, específicamente ese lugar en donde tenemos, bueno, una cantidad de historias y de fenómenos inexplicables, en donde muchas personas dicen haber visto este tipo de seres que seguramente está asociado al hecho a que se quitaron la vida, ¿no? Y que hay una concepción muy traída desde la religión de que son personas que nunca van a terminar de penar. Entonces, esto no deja de ser cuando más un fenómeno, que en este momento no le podemos dar una explicación puntual. Nadie puede decir a ciencia cierta qué es lo que sucede, pero es bastante extraño y pues que, como dice Elkin, se manifestará en el marco del álbum que está grabando ellos como banda y de la apuesta que tenían como banda pues para este proceso. Bueno, y me encanta algo que acaba de decir Rubiela y es que no vamos a poder explicar la fotografía y eso es clarísimo y por eso lo que hacemos se llama periodismo de misterio. Nosotros simplemente lo que hacemos es mostrarles a ustedes ciertos hechos, escuchar a las personas que vivieron ese suceso y que cada uno saque su propia conclusión. Aquí no somos científicos, aquí no vamos a analizar esto, mejor dicho, como si fuéramos la NASA para determinar si es verdad o mentira. Esto no funciona así. Esa es la realidad de este tipo de historias y de contenidos que contamos, pero lo importante siempre, siempre es poder compartir este tipo de historias. Así que yo ya sé que muchos van a empezar a escribir en los comentarios, ay, pero esa foto es un retoque, ay, pero esa foto, ya ya me los imagino, pero vuelvo y les repito, aquí la gente viene a contar su historia, damos múltiples posibilidades y cada quien saca su conclusión final. Aquí lo más importante de esto que hemos estado hablando es la vivencia de Elkin, es el hecho de ir hasta este lugar, porque le interesa, porque hace parte de su trabajo con su banda, pero sobre todo lo que pudo experimentar allí y después, por supuesto, pues la fotografía que claramente es impactante y sobre todo me genera a mí bastante curiosidad la forma en la que Elkin la relaciona y es que él ya conocía una historia particular de esa mujer y para él eso fue una manifestación de ella. Claro, puede serlo. Esa es una posibilidad, por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces vuelvo y les repito, aquí lo que hacemos es escuchar la historia de la gente y es muy cierto también lo que decía Rubiela. Lo cierto es que a través de la historia tenemos clarísimo que en este tipo de lugares, como les decía, se puede manifestar esta energía y también desde la religión, desde diferentes religiones nos han enseñado que las personas que cometen este tipo de actos pues quedan de alguna manera deambulando y por eso también el amigo de Elkin hizo el ritual de la luz para ayudar a estas personas a trascender y esto está en diferentes culturas, en diferentes religiones manifestado de esa manera, que las personas pueden trascender precisamente después de que se cometen este tipo de actos. Elkin, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en Ventana al Misterio, por contarnos con tanta tranquilidad su historia, por dejarnos ver esta fotografía que por supuesto es muy personal para usted. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estos espacios que son realmente muy valiosos. Gracias, Rudy, gracias a ti. Bueno, y después de Elkin vamos a pasar aquí con otro invitado porque vamos a seguir hablando ahora, Rubiela, de Armero. Y Armero es un lugar también bien interesante, bien particular, porque allí claramente está marcado de dolor, está marcado de una historia muy triste, muy agobiante, pero que además después de todos los hechos que sucedieron allí por una catástrofe natural, pues empezaron a sentirse precisamente fenómenos interesantes o particulares, fenómenos que la gente ahora llama paranormales, y son también muy relacionados a la historia anterior, a esas almas que quedan deambulando en esos lugares en específico. ¿Qué podemos hablar de Armero, Rubiela? Primero podemos hablar de un antes y de un después con este tema de los fenómenos paranormales, por llamarlos de alguna manera. Como sabemos, la tragedia de Armero ocurre el 13 de noviembre del 86, que cuenta con más de 23.000 víctimas. O sea, démonos cuenta en este inicio por la magnitud de la cantidad de personas que perdieron la vida en este evento catastrófico, pero de todas formas la población, las personas que vivían en Armero le daban una explicación, digamos que espiritual al hecho de esta tragedia, que estaba relacionada con la muerte del sacerdote de Armero en el año 1948. Después del Bogotazo y después de la situación que se dio, al sacerdote lo buscan y lo matan por su filiación política. Entonces él maldice el pueblo y él dice que el pueblo desaparecerá, y dentro del imaginario colectivo queda que la maldición del sacerdote tomó ese efecto y que lo que sucedió fue que la avalancha es un producto de la maldición que da el sacerdote. Eso en primera instancia. No deja de ser particular el hecho que cuando la avalancha se lleva a la ciudad de Armero, el único lugar que la avalancha no toca es el cementerio, que es un lugar sagrado. El cementerio queda puesto allí como un lugar, sí, que se conoce como sagrado, y que dejó como ratificada la historia de que lo que había sucedido en Armero había sido la consecuencia de una maldición. Bien, ya estamos a punto de cumplir casi 40 años de la tragedia de Armero. Y pasado el tiempo y pasado el dolor, lo que sucede en Armero es que se vuelve un fenómeno de visita, se vuelve un fenómeno en el que la gente tiende a ir. La tumba de Omaira Sánchez, que es una de las víctimas más recordadas de este tema, pues por ser una niña tan pequeña que estuvo durante tanto tiempo en sufrimiento y que finalmente no pudieron rescatar y que pierde la vida allí en el lugar. Es un lugar en el que uno puede ver que la gente va a dar gracias porque de alguna manera le dan un tono santificado, pero adicionalmente es un lugar al que se asiste lastimosamente a hacer mucha brujería hoy día. Las personas de la zona denuncian que el cementerio de Armero prácticamente ha sido sonsacado en totalidad, porque pues Armero en su momento fue un lugar muy próspero. La gente era enterrada con sus artículos de oro, con dientes de oro, ese tipo de cosas. Entonces, por un lado está el saqueo de tumbas, pero por otro lado está el hecho de que van a buscar elementos para hacer rituales de todo tipo, los rituales de brujería, rituales de santería, que los ritos paleros son los que requieren los huesos de las personas específicamente para que tengan ese efecto deseado. Entonces es muy difícil que se haga un control de ese lugar, no hay en este momento autoridades, y la proliferación de ritos de brujería y sobre todo de magia negra en ese lugar, en este momento es muy elevada al punto de ser ya una denuncia formal, y se ha requerido que las fuerzas militares o que algún ente público haga presencia en el lugar para que evite este tipo de saqueos y este tipo de situaciones que siguen ocurriendo de manera sistemática. Entonces, por eso decía que Armero, la historia de Armero se parte en dos. Una, pues con la tragedia, la maldición y toda esa historia que ya de por sí tiene una connotación muy fuerte y muy triste, muy fría, y luego este segundo episodio en donde la gente acude en búsqueda de elementos de la brujería. Recordemos que la brujería tiene como centro ese hecho de utilizar elementos de muerte para asociarlos y atraer más muerte. Incluso hace poco leí una investigación que hay muchos ritos que hacen allí para
maldecir familias enteras y generaciones enteras por lo poderoso del lugar. Entonces es un lugar que concentra por lo menos una energía muy oscura en torno a los deseos de la gente que va a hacer ese tipo de ritos en búsqueda del daño. Sí, Rubiela, ¿quién mejor que usted para contarnos o hacernos un contexto de este lugar? Y es que efectivamente es un lugar lleno de muchas cosas. Es una mezcla de misterio. Entonces está la leyenda del sacerdote y ahí sale, por supuesto, digamos que la explicación de la tragedia que sucedió ahí, que dividió la historia incluso de este país en dos. Salen también personajes que se destacan, como por ejemplo la niña Omaira. A la tumba de ella van miles de personas como si fuera una santa a pedirle favores, pero también está todo el lado oscuro detrás de lo que pasó después, las personas yendo hasta este lugar a saquear las tumbas, a hacer brujería, a cometer actos indebidos, incluso muchísimos, invocando también a los espíritus que claramente quedaron allí después de la tragedia y del dolor que sucedió en este lugar. Pero bueno, después de pasar del Salto de Tequendama, vamos a Armero, porque aquí ya veían ustedes antes una fotografía, es esta fotografía, esto es Armero. Pero una persona que estuvo allí, también gracias a Rubiela que nos ayudó a contactarnos con él, fue Sebastián Mejía. Sebastián Mejía, bienvenido aquí a Ventana al Misterio y gracias por acompañarnos esta noche para contarnos su historia. Hola Joana, espero que estés muy bien y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sebastián, vamos a empezar tal cual como lo hicimos con Edkin. Y lo primero es, ¿usted por qué decide ir a Armero? ¿Cuándo fue esto? ¿Y en qué contexto? Porque ahí en esa fotografía se ven varias personas. Entonces, ¿usted de quién estaba acompañado en este lugar? Claro que sí. Bueno, te cuento que esa foto se tomó hace 8 días, el 15 de octubre de 2023, y todo parte o todo nace porque yo hago parte de un grupo de rodadas de motociclistas, moteros, como le quieras llamar, que se llama Revolution Biker. Y bueno, con ellos cada 8 días hacemos rodadas a diferentes sitios. En esta ocasión el plan se ideó para que fuera Cambao, pero pues al darnos cuenta que Armero estaba ahí a unos 15 minutos, pues decidimos ir y nos adentramos al largo junto con un guía, ¿sí? Entonces hicimos un tour muy rápido, muy express, donde pues nos contaron la historia, exactamente lo que estaba contando Ruby y lo que estabas contando tú, el tema del sacerdote, el tema de los policías, el tema de que era un pueblo muy próspero, que la gente no quiso abandonar el sitio porque pues era gente que tenía 5 o 10 propiedades y no querían pues dejarlas en abandono. Entonces, bueno, aquí de hecho esta es la última parte del recorrido que es muy conocida, que se llama la Casa del Árbol, y se llama así porque en una de las esquinas de la casa pues brota ese árbol gigante. Y pues estamos como en este tipo de programas paranormales, porque allí es donde se ven cosas muy raras. Entonces pues ya estábamos finalizando como la sesión de fotos, estábamos ahí más o menos unas 15, 20 personas, y pues como lo puedes notar en la foto, hay como una manera de llegar a esa casa, y es por medio de ese camino. Y ahí, pues mientras descansábamos, vinieron como unas 2 o 3 familias. Pero si haces un acercamiento a la foto, ahí a la ventana del pie de la persona con una apariencia muy triste, como lúgubre. De hecho, se le ve el rostro muy gris y tiene una rapa pues, bastante particular. Que Aquí incluso a mí vamos me viendo cuesta las creer que es fotografías. algo raro.
perfecto. Sí, Aquí vamos exacto. viendo Ahí las se ve un... fotografías, Sebastián. Entonces, se las voy a volver a mostrar para que vean como el paso a paso. Aquí está Sebastián, como nos contaba, él fue allí pues simplemente a una salida de fin de semana. Estaban compartiendo con un guía de la región que hay muchísimos allí precisamente para contar esta historia que llama mucho la atención. Dentro de ese lugar, como nos decía, que se llama la Casa del Árbol, pues ustedes mismos pueden ver ahí la fotografía, hay varias ventanas y empieza a ver cómo dentro del árbol, además, pareciera una imagen muy particular, que es esta. Ahí se los voy a dejar para que ustedes puedan ir analizándola. La voy a poner aquí un momento en pantalla completa. Y es, digamos que una figura que nos va a explicar, que nos estaba explicando aquí Sebastián. Sebastián, es una figura que, como usted muy bien lo explicaba, pareciese ser una persona. Incluso se ve como su mano puesta encima del árbol. Yo le veo una especie de sombrero también, no sé si de pronto Sebastián, Sí, Ruby correcto. y las personas que lo están viendo lo alcanzan a ver de esa manera. Pero usted, ¿cómo se da cuenta de esta fotografía, Sebastián? O sea, que esto aparece en la fotografía, porque aquí vuelvo y les muestro. Esta es la fotografía original, o sea, completa, no original, completa. Está la fotografía completa y después, cuando la ven con detenimiento, pues se encuentran esta figura. ¿Cómo se da cuenta Sebastián de que ahí aparece esa figura? Bueno, pues después del largo regreso de carretera hasta Bogotá, en la noche nos pusimos a ver las fotos, nos empezamos a compartir por el grupo de WhatsApp, hasta que un compañero que se llama Santiago dijo, venga, encontré una de las fotos. Y claro, envía eso al grupo, exactamente como tú la muestras, pues el plano general, después se va acercando y ya es innegable que se ve pues una persona como de manera muy clara y lo más raro, lo más chistoso de todo es que primero yo estaba al lado de la persona que tomó la foto y estaba observando la escena y en ningún momento vi a esa persona en esa ventana y pues mis otros compañeros que estaban alrededor de la casa y sobre la avenida donde te digo que es la única manera donde se puede llegar, nadie recuerda o nadie vio pues una persona como con tal apariencia que yo creo que no pasa desapercibida. Y lo que tú mencionas de la mano, yo le mostré esta foto también a una persona que es experta en el tema, que pues, en redes se llama la madrina y en persona se llama Sandra. Ella me dice, Sebastián, estuve analizando la foto y esa mano no coincide con la posición de este sujeto. Es como si detrás de esa pared hubiera una persona o algo que le impidiera pasar. Entonces, además de que se ve con una mano como embarrada, como de las fotos que aparecen en la tragedia de Armero, de las personas que estaban enterradas, se ve de ese estilo. Entonces, hay mucho que analizar en esa foto, la verdad. Yo creo que es alguien que de pronto por algún lado entró, pero es que tiene una apariencia demasiado como que te inspira pena, te inspira dolor, te inspira tristeza, deja como abierto el debate, ¿no? Como, o sea, es que se ve muy claro y Exacto. no, pues es, es muy raro porque, digamos, las fotos de este tipo es como que, bueno, se ve una sombra, de pronto se ve un manto, como lo veíamos en el caso del salto de Tequendama, pero es que aquí es muy explícito. Exacto, y eso es lo que me causa curiosidad de esta fotografía, porque es muy cierto lo que acaba de decir Sebastián, y es que generalmente las fotografías de espectros, fantasmas, espíritus, como quieran llamarlos, son muy similares a la del salto del Tequendama, y es una figura que pareciera un poco transparente, digamos que no son fotografías tan claras. ¿Sí? Y por eso muchas personas también dicen como, ay, es falsa, eso fue que la retocaron, eso fue que no sé qué. Pero si también presentas una fotografía como esta, en la que, en serio, si yo la veo, digo, esto es un señor que estaba ahí, ¿cierto? Porque es muy claro, o sea, está muy definido.
el sombrero, se le ve incluso, no sé si ustedes lo ven como yo, pero incluso yo le veo como el cabello, pareciera que tuviera cabello como hasta los hombros, una camisa que pareciera como de cuadros, ahí se las voy a poner otra vez completa para que ustedes también la puedan analizar y dejen sus comentarios sobre lo que opinan de esta fotografía. Y claro, ahí entra también lo curioso de esto, lo interesante, y es, ¿qué podría ser? Una persona que simplemente estaba ahí, pasó y decide posar para la fotografía. Sí, Joana, yo ahí quisiera pues añadir, primero el hecho de, como lo comenta Sebastián, ¿no? En este tipo de fotografías pasa algo, o por lo menos hay una tendencia en lo que han escrito alrededor de esto, y es que son como manifestaciones específicas para una persona. Es decir, no cualquiera que fuera a tomar la foto iba a tener este tipo de manifestaciones. Esta imagen que nos muestras específicamente, hay una cosa que me gustaría que llamáramos la atención en ella, y es el hecho de que algunas personas que han escrito alrededor de los fenómenos, de este tipo de fenómenos, cuentan que estas apariciones no son para todo el mundo. Es decir, hay una intención de manifestarse directamente al grupo de personas que hizo la toma de la fotografía, o a alguien en específico. ¿Quién tomó la fotografía? De pronto, ¿quiénes estaban allí? Tiene mucho que ver en relación con este tipo de manifestaciones. Tú ya lo decías antes, ¿no? No podemos asegurar que el fenómeno sea o no cierto, pero sí abre un debate y sería interesante investigar e indagar exactamente qué tipo de manifestación fue y cuál era su intención, porque lo que dice Sebastián es cierto, y es que sí produce como un halo de tristeza, es como un poco de angustia de estar allí perdido, sin y duda coincide alguna. con muchas de las historias que muchas personas han contado. Es súper Sí, tenebrosa. coincide con muchas de las historias. He tenido la oportunidad de recoger muchas historias de Armero. Me gustaría aquí preguntarle a Sebastián también sobre qué pasa. Bueno, es decir, se empiezan a compartir esta fotografía, se dan cuenta de esta imagen, pero su percepción personal, Sebastián, cuando estuvo allí, ¿usted sintió algo particular? Porque en este lugar también se dice, así como nos contaba Elkin en la historia anterior, de que cuando se llega hay una energía que se siente pesada, una energía fuerte. ¿Cuál fue su experiencia personal cuando estuvo ahí en ese punto? Bueno, a medida que fuimos entrando en el pueblo, en las ruinas, y íbamos recorriendo como lo que era el parque, lo que era la iglesia, lo que eran las casitas, cada vez ese sentimiento se va haciendo más insostenible, como que lo cargas en la espalda, como que te invade una nostalgia bastante fuerte, y en ocasiones sientes que te observan desde las casas, tú tratas como de buscar esa mirada que te busca, y, y claro, el sentimiento se hace más cuando yo pues, llego a mi casa y le cuento a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía que estuve por allá, y me dicen, claro, es que allá tuvimos familia, allá estaba pues una prima, mi hermana de mi mamá y mi tía, ellos eran profesores allá en Armero, tenían 2 hijas y pues están desaparecidas, probablemente fallecieron allá. Entonces, claro, ese sentimiento, o sea, de que yo estuve allá cerca de mis familiares es más profundo aún, ¿no? Entonces, Claro, es claro, vivir Armero la es alguien tragedia que, de cerca. claro, y ya en retrospectiva, porque uno dice, no sabía que estaba visitando familiares en un camposanto, ¿no? Entonces, claro, eso acentúa más las emociones y pues al menos yo y mi tía, que ya también fue, es complicado volver allá porque ya después, además después de ver esto, ya uno va más precavido. Claro, Sebastián. Y después, ¿tú cómo analizas la fotografía? ¿Crees que, como decía Rubiela, podría ser también un mensaje teniendo en cuenta esta historia que nos acabas de contar, que tengo que decirle a toda la gente que nos está viendo que no tenía ni idea de este detalle que nos acaba de contar Sebastián? ¿Crees que de pronto esta fotografía, teniendo en cuenta pues lo que te dicen
tu mamá y tu abuela, cuando llegas a casa, se puede relacionar con esas familiares, quizás lo tomaste como un mensaje personal, o cómo analizaste tú que esto haya sucedido cuando estuviste ahí en ese lugar. Bueno, es difícil sacar conclusiones ahorita porque no sé quién es o qué es eso que está ahí en la fotografía, pero yo no sé, porque incluso una parte mía dice, pues venga, es que la ropa es muy de ahora, ¿no? Es muy contemporánea, pero es que el rostro dice otra cosa, ¿sí? Entonces es todo un debate que, es que está incluso el logo que tiene la camiseta raro, ¿no? Es como un perro, es algo con cara, no sé. Entonces, pues sí, es interesante investigar quién es o quién puede ser o qué es. Y tengo fotografías pues de mis familiares, entonces no podría parecer a Fausto o se parecía a un amigo de alguien, porque pues de hecho mi abuelito ya falleció y él era como una de las personas que tenía en su mente y de pronto no se iba a poder sacar de la duda, porque incluso él se fue a buscarlas en esos años, se fue a buscar a sus familiares. Entonces yo dejo como la puerta abierta y la pregunta a la investigación, creo que Rubiela o que las personas quieran llevar a cabo y pues, sorprenderme, porque la verdad sí es difícil porque este tipo de cosas a mí no me pasan. Interesante, interesante el análisis que hace Sebastián, porque también, digamos que cuando vi la fotografía, tengo que confesar que yo dije, pues debe ser unas, o sea, es impactante, pero debe ser una persona que pasaba por ahí, pero es muy cierto lo que dice Sebastián, aunque pareciera que tuviera ropa muy moderna, el rostro sí es bastante aterrador, no se define con claridad, pero sí pareciera como un rostro muy triste, muy agobiado, como lleno de muerte y de penumbra. Y volvemos a lo mismo, les repito, igual que se los dije con la historia anterior del salto de Tequendama, aquí no vamos a decir con exactitud qué es, por qué salió esa imagen allí, o por qué Sebastián tenía que estar en ese lugar, o por qué él quien estaba en ese lugar. Aquí no vamos a sacar ninguna conclusiones reales o exactas, porque no somos la NASA, no somos científicos, y creo que ni la NASA ni los científicos nos pueden ayudar a analizar esta fotografía. Lo cierto es que estos espacios sí están diseñados precisamente para poder contar estas historias, para poder debatir acerca de estos temas y sobre todo para escuchar a los testigos, que son Elkin en esta ocasión y también Sebastián, que muy amablemente han estado aquí ayudándonos a contándonos mejor cómo pudieron darse cuenta de estas fotografías, cómo las tomaron y cómo vivieron la situación tan particular. Rubiela, la conclusión sobre esta fotografía de Armero, la última que veíamos con Sebastián Mejía. Bueno, yo pienso que esta puede ser una excelente oportunidad utilizando Ventana al Misterio incluso para que otras personas que han pasado por fenómenos similares pues lo pudieran compartir contigo. Como te decía, o sea, nosotros no podemos tener en este momento científicamente una respuesta, ni siquiera tampoco espiritualmente, porque no sabemos, o sea, son demasiadas las cosas que ocurrieron en un territorio como este o como el Salto del Tequendama, en donde contamos víctimas y ni siquiera tenemos una cuenta real de todos los hechos que se asocian alrededor de este tema o de este tipo de procesos. Pero sí me parece muy interesante que se abra la posibilidad, porque muy seguramente a otros colombianos que han tenido situaciones iguales, pues han tenido también fotos o algunos elementos que servirían para el análisis y que darían pie incluso para que expertos de otras partes del mundo que han vivido fenómenos similares nos cuenten también su experiencia. En el tema de lo sobrenatural no hay nada escrito en piedra. Un día descubrimos una cosa y al otro día nos damos cuenta que es otra. Y para mí,
el hecho de que estas fotos hayan sido tomadas en lugares en donde tantas personas han perdido la vida y lo que los dos coincidían, la palabra que los dos usaron en sus testimonios, que es tristeza, quede allí, pues necesariamente nos tiene que llevar a investigar y a querer saber qué hay detrás de todos estos fenómenos y pues interesantísimos, y más personas pueden hacernos llegar esos testimonios y pues no sé, buscar cómo analizar este proceso con más personas. Así es, Rubiela, y claramente lo más interesante es el lugar o los lugares desde los cuales se pudieron sacar estas fotografías, lugares llenos de historia, como nos ayudaba Rubiela al inicio a contextualizar, y por eso ella es invitada en este video, porque ella nos ayudó precisamente a entender qué es lo que pasa en cada uno de estos lugares y por qué se pueden presentar este tipo de fenómenos que claramente son reales, que suceden, que no podemos determinar con exactitud si la fotografía del Salto del Tequendama era la señora o si la fotografía de Armero era un familiar de Sebastián. Eso no lo vamos a saber, pero que los hechos son reales, y las historias que suceden en estos lugares, por supuesto que también, y ahí se van a mantener durante toda la vida. O sea, nosotros podemos debatir esto, seguramente habrán muchas otras personas que hayan vivido lo mismo que Elkin y que Sebastián, tendrán otras fotografías completamente diferentes, que es importante también traerlas a colación, y aquí lo más interesante, vuelvo y les digo, es poder escucharlos a ellos, que nos cuenten su experiencia y su historia en cada uno de estos lugares. De nuevo, Elkin, mil y mil gracias por acompañarnos aquí en Ventana al Misterio, compartir esa fotografía y su historia tan particular. Recuérdenos cuál es la banda, porque de pronto quienes están aquí conectados, pues les interesa y van y buscan su música, por supuesto. Muchas gracias por esa oportunidad. Se llama Tapias de Pilatos y pues sí, invitadas, invitados, porque pues no solo musicalmente la banda tiene conceptos oscuros, sino que las historias son muy oscuras y les va a dar mucha curiosidad saber más de todo lo que ha pasado en nuestras calles, porque estamos rodeados de mucha historia en Bogotá y pues también en Colombia. Hay que aprovecharla y conocerla. ¿Cómo los Entonces, invitadas encuentran que en redes? lanzamos. Tapias de Pilatos, Ok. siempre va a aparecer de primeras porque no hay otra banda con ese nombre, y lanzamos el álbum el año pasado con un sello finlandés que para mí fue chévere, y un sello finlandés, ruso y estadounidense, que me pareció muy interesante porque es una banda que canta en español y pues que no se hayan tenido en cuenta en otros idiomas, me parece muy bacano. Entonces Buenísimo. los invito a que escuchen, es black metal oscuro, pero bueno, de pronto le encuentran ahí en sentido. Muchas Claro, gracias. buenísimo. Y ahí, por supuesto, está la historia de esa fotografía que nos contaba Elkin. Seguramente van a ver el video que nos decía que también había, precisamente para contextualizar esa historia del Salto del Tequendama. Sebastián Mejía, ¿alguna red social? Quizás quisiera que alguien se contactara con usted por algún medio para poder analizar más a profundidad esa foto. Sí, claro, pues en redes me encuentran, en Instagram me encuentran como sebas.mejiar, y pues para los que quieran salir a rodar, pues estamos como Revolution-al-piso, Biker-al-piso. A veces también vamos al pueblo fantasma, ya sí no han aparecido cosas, pero uno nunca sabe, entonces aparecemos así. Ok, bueno, Ahí súper estamos. fácil. Entonces, bienvenidos todos. Claro que sí, Sebastián. Y Rubiela, como siempre, mil y mil gracias por estar aquí en Ventana al Misterio, ayudarnos a entender muchísimos temas del misterio que nos apasionan tanto. A ti, Joana, a nuestros invitados, pues por acceder a contar la historia. Sé que no es tan fácil para todo el mundo, pero el hecho de que nos la hayan querido contar y que se abra esa puerta para el análisis es muy valioso para todos, porque finalmente no sé cuándo, si tarde o temprano vamos a lograr entender, pues no sé, yo lo llamo esa otra dimensión que nos rodea. Entonces, pues muchas gracias, y a ti, Joana, por la invitación. A mí me encuentran en redes como Ru Investiga, tanto en Instagram como en X. Y pues nada, seguir muy pendiente de si más personas se comunican contigo y nos cuentan más historias del Salto, de Armero o de lastimosamente tantos lugares que tiene Colombia recordados por situaciones similares y que están asociadas a temas de misterio.
Así es, pues ahí dejamos la invitación abierta. Para mí sería un placer poder tener muchos más testimonios aquí en Ventana al Misterio, donde la gente se atreva precisamente a contarnos sus experiencias, sus vivencias y podamos generar aquí una charla, más que un debate, una charla sobre esas historias. Dejen todos sus comentarios, recuerden suscribirse a este canal de YouTube y por hoy cerramos esta Ventana al Misterio.